Bueno, entonces, pues buenas tardes a todos y a todas, los que están al otro lado de la pantalla, aquí ya anocheciendo y con 6 grados de temperatura, es decir, que estamos fresquitos. Bueno, yo lo que quiero, más que dictar una conferencia, es compartir experiencias, reflexiones y poder luego debatir, que es lo más importante de estos temas, durante un tiempo. Y es la importancia que tiene las historias de vida, la autobiografía de los profesores, de los maestros, de las maestras, como una herramienta para abordar la realidad concreta de los centros educativos, es decir, conocerlos y poder intervenir de modo adecuado sobre la misma. Comentar, bueno, pues que esto está muy relacionado con la identidad profesional docente, que se le denomina de muchas maneras diferentes, pero en realidad la identidad profesional docente está muy clara. Si acudimos a las teorías del conocimiento, vemos que la identidad profesional docente es algo trascendente, no en el sentido de importante, sino de universal. Porque lo que hace es que la maestra o el maestro tengan exigencia, compromiso para formarse, conocer la realidad de su entorno en el que trabajan, de su escuela, de su salón de clase, y poder con esos conocimientos aportar soluciones. Esa es la identidad profesional, ese impulso, pero no es liderazgo, no es inclusión. Por supuesto que hay que saber de esas cosas que están en el ámbito de la metaciencia pedagógica, ¿no? Por tanto, yo quería hacer una presentación previa diciendo que la identidad profesional docente exige ser un profesor reflexivo o una maestra o un maestro. Saber cómo enseño, cómo actúan los chicos y las chicas. Si a algunos no les estoy formando con los métodos que debiera, porque hay algo muy importante. En las escuelas se deben trabajar en los salones de clase con diversos métodos en las actividades, según los estilos de aprendizaje que tienen esos chiquitos o esas chiquitas. Esa exigencia me lleva a ver qué carencias, qué necesidades tengo yo y, por tanto, a un compromiso que es hacerse cargo del otro, del alumno, de la alumna. Hacerse cargo es hacer todo lo posible para ayudarle a desarrollar su proyecto de vida. Se oye decir en las escuelas, es que este niño, aquí en España se dice, es como el azogue, como que no para de moverse, de andar, de no estar quieto en clase. No, es que estamos trabajando con él con un método que no es el adecuado, porque es una persona creativa, que tiene que tener actividades de corto plazo de duración en su realización. Y si le estamos trabajando con un método didáctico reflexivo, pues el niño salta, claro. Ese es el problema. Y por tanto, para cumplir ese compromiso es necesaria la formación pedagógica. Es decir, ir del compromiso para realizar lo ideado a la habilitación para materializarlo. Esa es la clave de la identidad profesional. Quiero también comentar, voy a ponerlo en modo expositivo, quiero comentar que la identidad profesional tiene fundamentalmente algunas dimensiones y ahora veremos por qué estoy diciendo esto para ir a la importancia que tiene la reflexión sobre las autobiografías. ¿Qué dimensiones definen fundamentalmente la identidad profesional? El ser práctico reflexivo, es decir, tener un conocimiento personal mío como docente. ¿Qué carencias tengo? ¿Qué posibilidades? ¿Sobre qué tengo que formarme?
¿Mm? Yo, en mis años de docente, he estado algún tiempo, pues que visitaba domicilios de compañeros y algunos tenían revistas que leían, pero la mayoría no tenía revistas. Y eso no es un buen síntoma. Articula procesos dialógicos. Es muy importante hablar con los padres, con todos los agentes educativos de la comunidad escolar, los padres, los demás compañeros y agentes sociales, es decir, aquellas personas que no están directamente inmiscuidas en la escuela, pero que también tienen que aportar cosas. Y con todos ellos hemos de llegar a un diálogo, a un consenso en el diálogo basado en las evidencias científicas, no un consenso social, donde, en fin, llegamos a un acuerdo, no. Ese acuerdo tiene que ser beneficioso para la formación de los chicos y las chicas. Otra cuestión importante es que la identidad profesional, define al maestro como agente. El maestro es un agente dinamizador, comprometido, que mueva a los padres y a los agentes sociales. Por eso la escuela debe ser algo dinámico. Compromiso con el contexto, con todos los agentes de la realidad educativa. Porque todos, en el ámbito en el que se desenvuelven los niños y las niñas, tienen una función formativa, intencional o no intencional, según el caso. Los procesos dialógicos de que hemos hablado antes deben de implicar a toda la comunidad educativa, a toda. Por eso la escuela debe ser una institución viva, no cerrada como si estuviese con rejas aisladas del entorno, no, totalmente comunicada. Y quiero comentar también, antes de empezar con lo que es la autobiografía, que la identidad profesional es la convergencia, y aquí es donde empieza ya a conocerse la importancia de la autobiografía. La convergencia de dos dimensiones inseparables. Primero, la historia de vida del maestro o la maestra. Es decir, nosotros como formadores de futuros maestros y maestras hemos de llevar a nuestras aulas que ejerciten, que redacten su historia de vida hasta que han llegado a la normal. ¿Por qué han llegado allí? Sus padres han sido maestros, les han oído hablar de modo positivo y alegre de su profesión, algún hermano, han escuchado anécdotas positivas sobre los niños, sobre las niñas. Entonces, ese es el soporte de su identidad profesional docente, la historia de vida del maestro o la maestra. Su vida familiar, sus vivencias escolares, las relaciones de amistad, las acciones solidarias, la formación inicial docente, que es la que hacen con ustedes, las normales. Y ahí se ha de dedicar tiempo a redactar autobiografías, historias de vida, a analizarlas, a que los demás aporten cosas y vean que lo que parecen carencias no lo son. Ahora lo veremos, son complementariedades. Bueno, pues esa dimensión existencial de la persona es la que contribuye a la dimensión esencial, es decir, ¿dónde estoy? ¿En una telesecundaria, en una escuela rural, en una escuela del centro de una capital de un estado? ¿En qué realidad contextual estoy? ¿Qué necesidades demanda esta realidad contextual?
en la singularidad de cada estudiante, y generar una dialéctica integradora. Fíjense ustedes, a veces aquí en España, no sé, en México, hay profesores que están en un mismo pasillo, en la universidad, y casi no se ven porque no tienen contacto. Y porque el hecho de opinar de un modo diferente, yo lo he oído eso en reuniones, dice, ¿estás contra mí? No, estoy aportando mi visión de la realidad. Estoy enriqueciéndolo. Por eso se necesita una dialéctica reconstructiva, donde lo que dice uno y lo que dice otra persona, en el caso de los claustros de maestros y maestras, enriquezca la solución final que se va a tomar. Bien, y dicho esto, Christopher Day le denomina la vocación. Ahora, en los momentos que estamos donde el neoliberalismo está apareciendo como una inmensa nube transparente que no se ve, pero que impregna todo, resulta que la vocación es como algo trasnochado. Aquí en España se dice no, algo de cuento. No. Christopher Day, que es un catedrático de la Universidad de Nottingham, en Gran Bretaña, habla de inteligencia, emociones y afectos, ya en 2006. Esa es la vocación. Y el refuerzo que da la vocación a la maestra o al maestro es perecedero y consiste en el reconocimiento interno que siente, el reconocimiento moral de haber contribuido a que ese chico o esa chica salgan adelante. Les cuento brevemente una anécdota. A mí me gusta mucho la historia, pero no por casualidad. Y yo tengo compañeros, algunos de los que están ahí lo conocen, como es el doctor Ramón Mínguez, también otro enamorado de la historia. Porque tuvimos en secundaria un catedrático de instituto que nos enseñó a amar la historia, a entenderla, a reflexionar sobre ella, a ver las consecuencias que tuvo el que unas cosas sucedieran de un modo o de otro. Nos decía, oye, ¿por qué? A ver quién sabe por qué en Europa, en Albania, por ejemplo, la población es musulmana. Y nos decíamos, pues es verdad, aquí en medio de Europa, pues porque en la batalla de Lepanto todos los marinos que quedaron turcos a la deriva se establecieron en Albania, por ejemplo. Y nos enseñó, y el doctor Ramón Mínguez y otros muchos, pues tenemos esa afición. Cuando este profesor nuestro falleció en la Catedral de Murcia, no cabíamos, estábamos más de 5.000 personas en pantallas externas. Eso es ser maestro. Hacer que a las personas les agrade, les guste lo que enseña y aplicarlo a la vida. Y dicho esto, voy ahora a remitirme. ¿Por qué hemos de ir a la investigación narrativa autobiográfica? Posibilita nuestro conocimiento personal. A mí me ha sucedido, tenemos tantas cosas que hacer, tantos formularios que cumplimentar, estadísticas de evaluación, que no llegamos, no damos abasto. Y estamos en una rutina que nos impide detenernos en qué carencias, en qué posibilidades y qué podemos hacer por nuestros alumnos. Yo, cuando era maestro, que estuve hasta el año 1992 de maestro, tenía un diario, pero un diario de relatos
significativos, de lo que llamamos incidentes críticos. Y a mí eso me servía mucho para intentar mejorar, para reflexionar sobre cómo hacía yo con los alumnos. Y por supuesto permite, la investigación autobiográfica permite profundizar mucho más que la investigación cuantitativa en aquellos problemas que queremos abordar. Desde luego, en el centro no es posible. Ustedes saben mejor que yo que para hacer ahora una investigación cuantitativa en revistas de impacto se necesitan pues tener 170, 180 personas en la muestra. Y entonces eso lo que nos da son tendencias de algo que vemos cómo va, pero no nos aporta nada a la solución de la realidad de un salón de clase o de una escuela. Para eso tenemos que utilizar la investigación cualitativa. Yo me refiero, por ejemplo, cómo nunca ha habido en España más artículos en el Journal Citation Report o en Scopus y nunca la educación ha estado peor. Nunca. Porque todo eso no sirve para nada. Lo que sirve es tener los referentes próximos de la escuela. ¿Qué le pasa a este niño? ¿Qué problema tiene con sus compañeros? ¿Cómo se comporta en casa? ¿Cómo se relacionan sus padres con él? Si tiene la atención debida del padre y de la madre o están, por el contrario, trabajando todo el día y casi no la atienden. Si yo atiendo sus problemas y le escucho, eso es fundamental. Y eso es un vínculo que ha de durar para siempre. Yo tengo algunos de mis más conocidos, de los que están al otro lado de la pantalla, que me conocen, pues yo tengo un grupo de WhatsApp con alumnos que ya tienen 48 años, cuando yo tenía 22 o 23 años. Y los otros días me escribió uno que tenía un problema familiar muy serio. Pues nos conectamos todas las noches por videoconferencia para hablar con él, para atenderlo. Y han pasado pues montones de años desde que yo no soy profesor. Y a mí eso me honra. Es decir, ese vínculo que genera el estar pendiente de los alumnos y que da una gran satisfacción. Otra cuestión importante de las narrativas es que en los análisis de las situaciones concretas favorece una situación de diálogo con los demás profesores. Y yo me conozco más a mí mismo y veo mis defectos y compruebo qué me puede aportar el otro. Fíjense, por ejemplo, los otros hace 2 años, en una de estas narrativas, me decía un chico, bueno, yo estuve en primero de primaria, luego pasé a segundo, en tercero estuve malo y me puse regular y tuve dificultades, saqué menos notas, luego obtuve mejores notas, fui progresando y se encoge de hombro y dice, ya ve usted que no, ¿con qué puedes aportar? Con la complementariedad que tú no has podido decir en esas narrativas. Todo lo concretas en una transición cronológica en el tiempo lineal, pero no comentan nada de los trabajos en equipo con tus compañeros, no los hubo. No comentan nada de situaciones divertidas con tu profesor. Digo, ¿te felicitaba en tu santo? Pues no, no me felicitaban. Digo, ¿te das cuenta las cosas que se pueden aprender de la complementariedad de lo que tú dices en un discurso lineal, que no lo dices porque no lo hiciste? Pues así tienes que actuar. Y luego poner el ojo en el centro. ¿Sobre qué quiero yo hablar en mi narrativa? Sobre la comprensión con los demás, sobre el hecho de que me muestro muy autosuficiente y no tengo una actitud dialógica,
sobre el hecho de que comparto o no comparto con los demás mis conocimientos, compañeros, sobre la realidad de lo que me importa es avanzar en clase, en contenidos, y cuando veo que entra un niño triste, no me paro y lo atiendo y le digo una palabra amable y luego en el recreo estoy con él un rato, me detengo con esas cosas. Eso es el humanismo de la escuela. ¿Eh? Eso. Y luego el dialogar, ahora profundizaremos más en esto. Luego nos permite abordar los temas desde la realidad contextual del entorno. Nunca se ha hablado más de esto y nunca se ha hecho menos. Es decir, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la realidad que tenemos? Es decir, si yo, a mí me ha sucedido, tengo una familia que el padre es alcohólico y llega a las 11 de la noche a su casa dando gritos, no le puedo pedir al niño que traiga los deberes bien hechos. Tengo que hablar con la madre, tengo que hablar con el padre, tengo que ver cómo colaboro para que entre en un proceso de desintoxicación etílica. Y mientras tengo que preocuparme más de ese niño y de la realidad vivida en esa familia. Claro. ¿Mm? Nos decía otra, en este sentido, pongo en ejemplo de la universidad. Me decía un compañero hace 4 años, Miguel, hay una chica que dice que no puede venir a clase porque no tiene para pagarse el autobús, ni tampoco tiene dinero para desayunar en su casa, está muy mal. Y nos reunimos 4 profesores y 2 profesoras, fuimos a la cafetería, le dijimos al responsable de la cafetería que le diera desayunar y cuando acabara el mes nos pasara la factura a esos 3 profesoras y 4 profesores. Y esa niña levantó la cabeza y se sentía bien, se sentía atendida. Es decir, que la educación no es solamente transmitir conocimiento, es mucho más. Es enseñar modos de vida, comportamiento, y todo eso se va adquiriendo viendo las carencias que uno tiene, intentando solucionarlas. Facilita las situaciones cuando yo reflexiono sobre mi autobiografía, sobre la realidad en la que estoy, y otros compañeros también, llegamos a una dialéctica reconstructiva, es decir, que no nos arrastre a polos contrapuestos, sino a un diálogo constructivo. Porque como decía, como dice la pedagogía de la alteridad, concretamente Immanuel Levinas, lo que pasa es que el centro, el núcleo de esa realidad, no es mi opinión, no es la tuya ni la suya, es que estamos comprometidos en sacar adelante proyectos de vida. Es el futuro de las personas. Claro. Y eso lleva a comprometernos, a buscar soluciones, a trabajar juntos, a reconocernos, a conocer a los otros, y esa es la importancia de la narrativa. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Porque estamos inmersos en una realidad en la que el neoliberalismo hace que solamente se introduzcan métodos nuevos, que es importante, pero métodos, como dice Christopher Day, que nos llevan a producir, más que a educar, a producir potentes maquinarias con un potencial enorme de generar riqueza, que son las personas, pero nada más, nada más. ¿Por qué resulta que los países nórdicos de Europa, que son los más ricos, están entre los más ricos y tienen mejor nivel de vida en el mundo, es donde hay un índice de los más altos de suicidios? ¿Por qué? Bueno, pues eso nos debe hacer pensar, ¿verdad?
Y siguiendo con mi exposición, ¿qué es lo que aportan las narrativas autobiográficas? Pues vamos a ver en su dimensión intrínseca, personal, en su yo, pues determinar el foco de los logros y las carencias que tiene. Lo hemos dicho. Definir la estructura de la narración que está haciendo e interpretarla. Si yo planteo muchos incidentes críticos, es que he tenido unas vivencias muy ricas. Es que he tenido maestros o maestras que me han ayudado mucho, que han facilitado la convivencia. Si son relatos cronológicos, pues que solamente he tenido la mala suerte de caer en una situación donde lo único que se hacía era enseñar conocimientos, que hay que enseñarlos, claro. El relato es monótono que yo hago o es relevante. Es decir, me apasiona o me genera indiferencia. ¿Qué percepción tengo yo sobre el conocimiento? ¿Es algo con lo que me dan buenas notas y puedo obtener en el futuro una buena profesión? Que eso es importante. ¿O es un proceso mediante el cual yo me perfecciono internamente, sirvo a los demás y consecuentemente genero riqueza social para la sociedad? ¿Eso es el conocimiento? ¿O es un planteamiento que engrandece el egocentrismo? Eso hay que decirlo en las normales, que cuando se forma para conocer, pero como un instrumento al servicio del perfeccionamiento de la persona. Y eso nos lleva a reconstruir nuestra identidad. Decía el doctor Saavedra en una ocasión que la identidad es algo cambiante, no en su estructura conceptual, sino en que ha de tomar diferentes caminos en función de la escuela en la que estamos, la situación si es cambiante. Es decir, él da respuesta a situaciones cambiantes. Claro. Por eso hay que reconstruirla y se reconstruye con la identidad profesional. Y algo muy importante, nos permite detectar las consecuencias de la implementación educativa. ¿Qué es eso? Decían dos catedráticos compañeros míos muy opuestos en su pensamiento ideológico, el doctor Francesc Invernón, de la Universidad de Barcelona, y el doctor Ibáñez Martín, de la Universidad Complutense, que la máxima excelencia que se pretende alcanzar ahora mismo en las escuelas por las estructuras supranacionales y por muchas administraciones es que la maestra o la maestra o el maestro sean un excelente implementador. Y entonces, ¿dónde está el sentido crítico del maestro? ¿Cómo elige un método u otro para ese niño o aquel otro? Me decía a mí un alumno, ¿y cómo puedo trabajar con 5 métodos en un aula? Porque las actividades las preparas y los niños trabajan un mismo contenido con actividades diferentes según su estilo de aprendizaje. Cuando esto no sucede, y sucede con mucha frecuencia lo contrario, caemos en un realismo ingenuo, donde pensamos que las cosas se hacen porque siempre se han hecho así, cuando en realidad la escuela se está adoctrinando y los maestros y las maestras somos instrumentos dóciles sin darnos cuenta de lo que está sucediendo. Miren ustedes, en España en la selectividad ahora ya o hay historia o hay filosofía, pero no se dan las dos cosas en el bachiller. Si no conoce una persona su historia, el contexto donde vive pierde la definición de su realidad cultural.
No se sabe quiénes somos, dónde venimos, a dónde vamos. ¿Eh? Y si resulta que no se da la filosofía, pues no sabemos qué movimientos ideológicos están imperando en la sociedad. Y vamos como corderitos hacia no sabemos dónde. Y tampoco, si nosotros no conocemos el momento histórico en el que vivimos, no sabemos las razones por las que la filosofía funcionó así. Si sabemos que Kant pensaba de una manera, es porque vivió en el surgimiento de lo que era el protestantismo, la base que Lutero le dio al protestantismo. Y entonces entenderemos a Kant, claro. ¿Mm? Bueno, pues eso está sucediendo y los maestros no se dan cuenta porque no se les forma para ello. Y con la realidad, el conocimiento de la historia de vida, de la autobiografía, de las reflexiones autobiográficas y biográficas sobre la dimensión esencial de la identidad profesional, nos damos cuenta de qué está sucediendo en las escuelas, ¿no? ¿Y qué aporta en su dimensión extrínseca? Es decir, en la dimensión esencial de la identidad profesional. Facilita al maestro una dimensión dialógica importante, basada en esa dialéctica reconstructiva de unir opuestos y considerarlos no como polarizaciones repelentes, no, sino como cosas distintas que queremos unir en torno a una idea central, la construcción de la identidad de ese niño o de esa niña, de ese proyecto de vida, una dialéctica reconstructiva. Permite reflexionar y aportar ideas y procesos de acción, no solamente quedarse en la entelequia, procesos de acción compartidos. Por ejemplo, con las comunidades de aprendizaje, con lo importantes que son, se vinculan los padres, las madres, los abuelos, están en las clases. Las horas de actualidad, un día llega un taxista y le explica a los niños cómo es su trabajo, otro día llega un herrero, otro día una enfermera, y les va explicando la vida de alrededor. Favorece ejercer una práctica reflexiva sobre la relación teoría y práctica. Fíjense ustedes, y entre ustedes hay filósofos y filósofas. Ahora se dice que lo importante son los métodos activos. Claro que sí, pero también los métodos que son inductivos, pero también los deductivos. ¿O es que en la mente humana no hay procesos deductivos, de reflexión de lo general a lo particular? Claro que los hay, evidentemente. Y cuando yo aplico algo a la práctica me pide, me demanda consultar con la teoría por qué aquello ha salido bien o ha salido mal, para obtener una respuesta. Y si la teoría no me la da plenamente, tendré que investigar para buscar soluciones. Y a eso me ayuda las narrativas sobre mi dimensión profesional, el ejercicio de mi dimensión profesional. ¿Por qué esto salió bien y esto no salió bien? Y aborda esas narrativas, esa reflexión, el desarrollo de las necesidades de cada escuela, la exigencia, el compromiso y la formación de los estudiantes. Esto es fundamental. Yo, en mi vida de alumno, siempre recordaré, miren ustedes, el otro día yo hablaba, ayer, con un profesor mío de la Universidad de Murcia, que se marchó a Valencia, el catedrático doctor Juan Escámez, y hablaba por teléfono, tiene ya 82 años, y me trataba con un cariño, con un afecto,
Decía, Miguel, cuando vengáis a Murcia a ver a la familia, a Valencia, pasaos por aquí que tomemos un café. Un profesor que tuve hace un montón de años. Esta mañana yo llamaba al profesor Pedro Ortega, al que lo cito bastante, y le decía, Pedro, ¿cómo sigues? Porque estaba un poco regular. Y esta tarde sé que lo iba a llamar el doctor Ramón Mínguez. Esa simbiosis, ese abordar el desarrollo y el compromiso unen mucho. Aunque uno está en Valencia, otro en Murcia y otro en Madrid, unen mucho. Y es parte de esa felicidad que tenemos los que tenemos, valga la redundancia, la suerte de ser maestros o maestras. Porque también en la universidad y en las normales hay que ser maestro, maestro de humanidad. Bien. Bueno, voy a pasar algunas, porque si no, y algo ahora, ¿no? De esto hemos hablado ya. ¿Y dónde, en qué se fundamenta ese razonamiento profesional sólida? Si no, no voy a ninguna parte. Si esa formación profesional sólida es solo un instrumento. ¿Para qué? Para comprometerme con los otros, para dinamizar grupos de trabajo, donde estén las familias, donde esté el policía, también, que están en el pueblo, para ver cómo hacemos para que los niños reciban una formación cívica sobre lo que es el ir por la calle, sobre qué señales tiene que pararse, por dónde tiene que caminar, también con el policía de tráfico. ¿Eh? El compromiso con toda la comunidad escolar, que los padres vibren. Yo les voy a poner un pequeño ejemplo. Yo estaba en una aldea que tenía 600 y pico habitantes, que producen jitomates, a 13 kilómetros del mar, entre Murcia, entre Águilas y Mazarrón, provincia de Murcia. No teníamos ni luz eléctrica entonces, año 1974. Y yo estudiaba con una lámpara de carburo, que estaba haciendo pedagogía. Y las madres me decían, ay, don Miguel, mire usted que mi marido piensa que en la educación solamente tengo que llevar yo al niño. Y entonces cuando llegaba noviembre, que era el mes de la matanza de los chanchos, me parece que en México se llama chanchos, matábamos un cerdito, tomábamos vino, poníamos música en el patio de la escuela. Y yo me cogía del brazo, porque era el único maestro que había, era una unitaria, a los padres y decía, hombre, si vienes a tomarte un vaso de vino y un trocito de carne a la plancha, ¿cómo no vas a venir para dedicarte a formar a tu hijo? Y así conseguía que muchos padres fueran a hablar en tutoría con las madres. Enseñar a los normalistas a ser listos, a ser inteligentes en el sentido de persuasivos. Lo que decía, el dirigirse a las familias en el registro lingüístico que es el que les conviene a ellas, el que nos van a entender mejor. Y dialogar con los estudiantes, hacerle ver las cosas. Cuando piensan algo, decirle, perfecto, razóname por qué. Venga, yo te voy a enseñar a que eso lo razones y que llegues a la conclusión de si es acertado o no, pero que llegues tú. No que yo te diga esto es así o no es así, que concluyas tú y llegues a eso. ¿Eh? Bien, y dicho esto, vamos a hablar de algo que yo he dicho antes sobre las comunidades de aprendizaje. Fundamentalmente, bueno, en todos sitios son válidas, pero es importante desarrollarlas en contextos donde hay situaciones de fracaso.
de deprivación social, de desigualdad, de marginación. ¿Para qué? Para que los padres, los abuelos... Hay maestros jubilados que les encanta que los inviten en los centros para ayudar a los niños que tienen problemas de retraso escolar y fomentan la participación social. Se parte un desarrollo, del desarrollo de un aprendizaje dialógico, argumentando el porqué de las cosas, el por qué han sucedido en la historia, en la filosofía, en las matemáticas. Me acuerdo que me decía un antiguo alumno, don Miguel, es que en la suma se nos enseña mal, porque a mí me decían 5 y 5, 10 y 5, 15. De 15 me llevo una y me sobran 5. Y decían, no es así. En 15 unidades hay una decena, se suman las decenas, esas 10 unidades y quedan 5 unidades. Vamos a enseñar a que nuestros alumnos enseñen bien. Vamos a profundizar en formar bien a nuestros alumnos perdón, para que adquieran el desarrollo profesional del docente, el prestigio social, que en países como España, por ejemplo, en Suiza, en los países nórdicos, en Alemania, en Holanda, tienen un gran prestigio. Pero en España, ser maestro es como no ser nada. Me vais a permitir que os cuente una breve anécdota y ya voy terminando. Un día venía yo de dar clase y estaba fumando un cigarro un catedrático de psicología. No mala persona, pero un poco prepotente. Y me miró con un poco de sorna y me dijo, riéndose, creo que tú eres maestro, ¿verdad? Así me lo dijo. Digo, sí. Digo, soy maestro, soy licenciado en pedagogía, licenciado en filosofía. Y no lo digo esto por vanagloria, sino por contar la anécdota. Soy doctor en pedagogía con mención de premio extraordinario en la Universidad de Murcia, catedrático de universidad 10 años antes que tú, pero mi máximo orgullo y honor es ser maestro, porque gracias a eso yo sé tratar a mis alumnos en clase, atenderlos, no solamente para que sepan didáctica, sino para que se sientan apoyados por su profesor. No, si yo no quería decir, digo, no, pero que sepas que sobre todas esas cosas, mi máximo orgullo es sentirme maestro. Bueno, ese reconocimiento social que tenemos que alcanzar de algo tan importante, si los médicos lo tienen, la salud es muy importante, pero ¿y la formación? ¿Por qué? Formar bien a los maestros y verlos en la reflexión, hacer que nuestros alumnos hagan narrativas autobiográficas, las comenten y se discutan en clase. Eso es muy formativo. Que los profesores se sientan capacitados para enseñar, formarles a eso. No solamente que aprendan métodos, sino a saber discernir cuál es el que más conviene a cada alumno. Desarrollar capacidades para que participemos en comunidades de aprendizaje, que entren maestros, jubilados, los abuelos, la mamá, el papá, los compromisos de la familia, la participación de toda la comunidad educativa. Y hay algo muy importante en esto que yo voy a decir ahora. Voy ya un poco más rápido. Hemos de formar redes, de enseñar a nuestros normalistas a que formen redes de centros para compartir con los otros una transformación conjunta en espacios contextuales similares. Promover la multiculturalidad que facilite la motivación y el interés de todos. Es decir, si hay una persona de otra raza que habla otra lengua,
Dale entrada, que diga, que opine, dale importancia, porque no, si no se sentirá automarginado. Facilitar un diálogo igualitario, que no significa homogéneo, sino crítico, que suponga función crítica y compromiso ante esa función crítica. Y hacerle ver a la familia su responsabilidad educativa. Yo he tenido alumnos en primaria, en educación básica, muy inteligentes. Uno de ellos fue catedrático de sistemas informáticos a los 38 años. Y otro, de esa promoción tan inteligente como él, no llegó a tanto, porque los padres descuidaban la formación de su hijo. Porque nosotros, los maestros, estamos con los niños un año o dos cursos, pero los padres están hasta que son mayores de edad y tienen que aprender a formar, fomentar las escuelas de padres. Los padres no son conscientes del daño que están haciendo los dispositivos digitales, no el dispositivo en sí, sino las redes sociales. ¿Sí? Hay, por ejemplo, los otros días me comentaba una profesora de filosofía, cómo hay dispositivos, en San Francisco hay uno, donde se van difundiendo, tú preguntas una cosa y te da una información falsa. Está especializado en dar información falsa. Y eso está sucediendo. Bien, pues eso hay que fomentar las escuelas de padres. Y por último, yo diría, el hecho de ser conductores que favorezcan la aproximación cultural entre diferentes edades. Es verdad que la gente joven piensa de otro modo, pero los valores son los mismos. La acogida, la equidad, el respeto al otro, eso es de todas las edades. Dice, bueno, pero es que ahora la gente joven, oye, porque están metidos en un narcisismo que está cultivando la sociedad. Y mirad, por eso son así. Yo, vamos a ver, os puedo decir que lo dejé de hacer hace 5 años, pero hace 5 años íbamos, los que querían del curso, los chicos y las chicas, a residencias de personas mayores, se llevaban la guitarra, se ponían a cantarle a los abuelos, las chicas le llevaban cosas hechas de muñequitos para las abuelitas, después le escribían cartas y hacían felices, decían las monjitas que había allí, a un montón de personas que tal vez no iba nadie a verlas. Y a ellos se les desarrollaba el sentido de solidaridad, de afecto. Si están dispuestos los chavales, por eso favorecer esos valores que son transversales. El respeto y el compromiso al otro, aunque piense de modo distinto. Miren, yo no soy comunista, pero mi mejor amigo vive en un pueblo de Murcia que se dedica a la política, que es comunista. Estudiamos la carrera juntos. Alfonso Cayuela se llama. Y yo cada vez que paso hacia Murcia por Totana, Alfonso, voy para allá. Venga, Miguel, que vamos a tomar un café. Y tenemos ideas diferentes, pero tenemos una sólida amistad. Hay que respetar a los demás en su pensamiento, siempre que sean personas honradas. El hecho de compartir y reflexionar y hacer reflexionar sobre las razones de las diferencias. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué pensamos de otro modo? La verdad no es lo que yo diga. Vamos a construir esa verdad y mediante vías de entendimiento y ver que lo que yo digo que es la verdad tiene a lo mejor errores y lo que dices tú otro. Vamos a buscar una síntesis. Enseñar a convivir, enseñar a conocer mediante la intercomunicación. Pero esto ha ido desapareciendo. Si yo les cuento una experiencia, no sé allá, pero aquí en España, cuando yo vivía en Murcia, que era un chico joven,
las personas que vivíamos en el mismo edificio, 24 familias, somos como familia. Los otros días murió un señor ya mayor y llamé a su esposa y ahora cuando he ido a Murcia he ido a visitarla, porque somos como familia. Ahora ya no. Vas en el ascensor y el que está enfrente mira al techo del ascensor porque no sabe qué decir si no habla del tiempo, ¿no? De otra cosa no se habla. Bueno, pues para esto nos sirve el hecho, y ya concluyo, de informar a los normalistas y a las normalistas en que trabajen sobre su identidad profesional, que reflexionen sobre ellos mismos, sobre cómo se han desarrollado, por qué han llegado o quieren llegar a ser maestros, que reflexionen sobre el ambiente del centro escolar donde están, qué fluidez dialógica hay, si no la hay, si somos intransigentes o respetamos y no solamente respetamos, sino que integramos lo que dicen los demás. Todo eso forma la identidad humana de un maestro y una maestra. Pues muchas gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.